La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel Ángel Ordaz es analista político académico universitario, nos acompaña vía telefónica. Miguel, gracias por estar con nosotros. Te saludamos Marcela Pávanes y tu servidor Juan Ceballos. Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Buen día. Miguel, pues para comentar con el auditorio lo que esperas tú de la prometida cuarta transformación de la República con los antecedentes del arranque de la nueva legislatura. Pues como tú ya lo has señalado, Juan, hay muchísimas dudas y hay una incertidumbre muy fuerte en relación a lo que pudiera ser algo tan pretencioso como una transformación tan importante como lo fueron el movimiento de independencia, la reforma, la revolución y todo, y bueno, ahora se pretende, entre otras cosas, equiparar lo que va a suceder a lo que debe de estar sucediendo a partir del día 1 de este mes. Y bueno, pues francamente lo que nos está dejando esta actuación es que es posible que sigamos apreciando, observando decisiones que tengan que ver con un proceso de transición, con un proceso de alternancia más y una pérdida de tiempo más. Decía hace aproximadamente 18 años César Cancino, un politólogo muy reconocido, que un proceso de transición política debe llevar a aproximadamente un periodo de 20 años, de los cuales ya llevamos perdidos 18. Y por lo tanto, pues había que empezar a contar de nuevo. Creo que aquí lo que está sucediendo es que las prácticas siguen siendo las mismas, las formas siguen siendo las mismas y sobre todo pues se le está dando una vez más un privilegio mayor a lo que dicen más de lo que de lo que se está realmente haciendo. Aquí en este caso, y creo que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión anterior, tenemos que verlo a partir de los hechos fundamentalmente, y los hechos nos están diciendo, entre otras cosas, que se seguirá negociando a espaldas de la comunidad, del electorado que nos llevó ahí, se seguirá tomando decisiones sin consultar a nadie y se seguirá utilizando la representación como un concepto más, pero que en definitiva no tiene absolutamente nada que ver con los intereses de la sociedad y sí con los intereses populares, los intereses personales, los intereses de grupo, los intereses fácticos, pudiéramos decir, en ese amplio espectro que esto implica. Y en esas circunstancias pudiéramos decir que si estuviéramos enlistando las acciones y vamos a decir, y palomeando aquellas que tienen que ver con transición o aquellas que tienen que ver con alternancia, pues creo que esta primera lleva 1-0. Ahora, Miguel, ¿qué lectura le das en aras de esta cuarta transformación a lo que sucedió en la Cámara de Diputados, de que originalmente el voto popular le dio 191 curules a Morena? Sin embargo, después de las elecciones vinieron los arreglos cupulares partidistas, los trueques, los tejes y manejes entre lo que es los partidos políticos, y resulta que de 191 curules que tenía originalmente Morena, a las que llegó gracias al voto popular, bueno, resulta que hasta ayer en la mañana ya tenía 254, aumentándole los 5 diputados que le dio el partido del Tucán. Pero luego también ayer el PT agregó otros 4 diputados para Morena, con lo que ya estamos hablando de 258 diputados. Es decir, estamos hablando de 67 diputados que no llegaron por voto directo para engrosar las filas de Morena. ¿Qué lectura le das tú a ello en función de esta cuarta transformación? Bueno, mira, yo creo que pudiéramos darle establecer 2 visiones. Una, que tendría que ver en el aspecto de que por ahí pudiera estar apareciendo apenas el rostro de algo que no alcanzamos a distinguir todavía, si se llama transformación realmente, si se llama cambio profundo, si se llama, diríamos, transición
y que o bien pudiera ser la cara de algo que ya conocemos y que sería otra vez darle la vuelta a lo mismo, seguir siendo circulares como sociedad, como gobierno, y que está relacionada precisamente con esta búsqueda de mayoría para modificar la Constitución, sin saber a ciencia cierta qué es lo que se va a modificar, porque no tenemos ningún dato acerca de cuál es el proyecto de largo plazo que se va a plantear para este país. Y la otra, bueno, pues tiene que ver con esas mismas viejas prácticas y esas lacras que tenemos como partidos, que se llaman Verde y del Trabajo, que para lo único que han servido es para llevarse los impuestos que todos pagamos, que nos han salido muy caros y que, bueno, pues en definitiva aquí estamos hablando de negocios personales, de negocios casi familiares en uno y personales y de grupo en el otro. Entonces, ante esta situación, creo yo que lo que está sucediendo es que ya inició, pero en forma ya muy acelerada también, el desgaste de la tarea de gobernar. Ese es el desgaste natural que sufre el ejercicio de poder. Y vamos a decir que pudiera ser que alguna institución especializada pudiera empezar a hacer un primer sondeo a partir de esta pregunta que planteas, pues es posible que tengamos ya datos en donde la percepción sobre lo que viene va a la baja. Ahora, cuando Andrés Manuel López Obrador hablaba de esta cuarta transformación, pues se refería a las tres anteriores, que fueron la independencia, la reforma y la revolución, que por cierto la reforma cumplió ayer, es decir, el decreto de las leyes de reforma cumplió 158 años el día de ayer. Entonces, en este sentido, estamos viendo también esto del trueque que se dio para que el gobernador Manuel Velasco regresara a la gubernatura de Chiapas, estuviera 3 meses y luego volviera otra vez al Senado para concluir su gestión en la gubernatura y regresar al Senado. Pero no fue el único caso. Estamos viendo otros casos en el país, como en el caso de Durango concretamente. El alcalde, el doctor Ramón Enríquez, regresó a terminar su periodo como alcalde y luego ya va a volver a la senaduría, y así sucedió con algunos otros. Entonces, ¿qué es lo que debemos interpretar nosotros como mexicanos de este tipo de movimientos y sobre todo el hecho de pensar si realmente regresan a sus cargos originales en aras de ese espíritu de servicio, en aras de concluir los proyectos, o por qué se regresan y no cumplen con el nuevo cargo para el que fueron electos? Bueno, pues mira, desde hace muchísimo tiempo las reglas se hacen a modo. Recuerda tú que el que hace la regla hace la trampa. Y en este caso me parece que con toda esta buena voluntad de tu parte de decir que regresan a servir, ¿verdad? Pues simple y sencillamente no es lo que nosotros estamos esperando. Desearíamos en todo caso de que empezaran a darse acciones en otro sentido, pero desafortunadamente el ejercicio de poder está totalmente, o la forma en cómo nuestros representantes o gobernantes que llegaron a cargo a través del voto que recibimos, inmediatamente se olvidan de dónde viene y de dónde le viene el mandato. Nosotros debemos de tener muy claro que y esto forma parte de un proceso de aprendizaje que ya tenemos tiempo señalando. Nos debe de quedar claro de que nosotros les dimos un mandato y que ellos son mandatarios, son los que deben obedecer el mandato, y que por lo tanto nosotros somos los mandantes. En la medida en que nosotros sigamos también dándole vueltas al asunto y no nos interesemos por aquellos que tienen que ver con esta forma de actuación y con el futuro del país, con el futuro de nuestras familias, pues nos seguirán recetando lo mismo. Yo creo que lo que pasa en Durango, lo que pasa en Chiapas y lo que va a seguir sucediendo en relación a estos personajes que fueron detenidos con las manos en la masa y que luego les están soltando gota a gota, bueno, pues creo que estaríamos hablando de que si va a iniciar una cuarta transformación, bueno, la cuarta transformación podríamos identificarla en principio a partir de las decisiones que se tomaron que no conocemos, sí, o los acuerdos a los que se llegó cuando se establece la relación entre el presidente en funciones y el presidente electo. De otra manera, entonces, la explicación para el efecto de entender qué fue lo que pasó
cuando se vota una vez no y otra vez sí en el Congreso en relación a lo de Chiapas, pues lo más claro es de que alguien dijo, se van por aquí, por ahí se tienen que ir. Y por lo tanto, tirios y troyanos se fueron por ahí, porque finalmente no estamos hablando solamente de un partido, estamos hablando de todos aquellos que se están acercando para no quedar en la oscuridad. Ahora, es un hecho que el mundo ideal siempre viene chocando con el mundo real, al menos en el ámbito de la política nacional, y que lo que debería ser pues no coincide, no concuerda con lo que realmente es. En este sentido, ¿cuál es tu análisis, Miguel Ángel, de cómo debería ser esta cuarta transformación desde el Poder Legislativo y cómo crees que va a ser ya con los antecedentes que tenemos? Bueno, mira, la transformación, la llamada cuarta transformación, desde el punto de vista ideal, tendría que partir de la presentación de un proyecto a discutir, de un proyecto que tiene que ser de largo plazo, porque se trata de transformar, no se trata de mantener el mismo estado de cosas, y por lo tanto aparecen, vamos a decir, algunos intentos como para decirle a la sociedad de este país que sí efectivamente van a cambiar unas cosas, pero que tienen más que ver con publicitarse como un nuevo gobierno con un estilo o con una etiqueta diferente, y que formaron parte de las promesas de campaña. Está el caso de esta austeridad que la puedes tú identificar en esa gama de cosas que se están decidiendo sobre las galletas, sobre el café, sobre los bonos, sobre los servicios médicos, sobre los automóviles, sobre todo esto que implicaría, entre otras cosas, bueno, dar a entender o darle a entender a alguien, no sabemos quién es el destinatario de esto. Es evidente que el destinatario inicial es el elector, es la sociedad, es aquello que se conforma en una masa que estuvo harta y que decidió cosas. Pero por otro lado también encontramos una decisión que va a tener efectos múltiples, y es la decisión de disminuir en un 50% el gasto de publicidad del gobierno. Sabemos, ustedes mejor que yo saben, que una buena parte de los medios en este país viven de lo que contratan de publicidad con el gobierno. Entonces el gobierno está estableciendo, vamos a decir, una regla distinta pero con el mismo propósito. Ahora va a haber menos dinero y por lo tanto va a haber mucho menos que repartir. Así es que los que quieran ser beneficiarios de esto se tienen que plegar a lo que se determine. Creo que aquí hay una lectura inicial. Si eso se traslada por otro lado a los gobiernos estatales y municipales, entonces es posible que nos vayamos encontrando con algo que pudiera ser realmente importante y que obligara a partes, en este caso diríamos a los medios, a ser congruentes con su tarea, su origen, su esencia, y a la sociedad en función de que debe de darse cuenta de que ya no debe estar más plegada a lo que se dice, sino más bien estar en interés de observar lo que se hace. De otra forma, se estaría perdiendo otra vez lamentablemente el tiempo. Pero aquí tendría que esperarse también para ver qué es lo que pasa a partir del 1 de diciembre, en donde se supone que ya se debe de estar, vamos a decir, en vías de presentación de este plan que significaría gobernar a partir de esta idea de transformación, y veríamos y que tendríamos que ver hasta dónde la visión nos lleva, porque si volvemos otra vez al mismo punto y este plan implica salvar los 6 años, pues entonces estaríamos prácticamente fuera de una transformación importante que el país requiere. Entonces yo creo que aquí sería bastante diríamos ilustrativo el observar qué es lo que va a suceder a partir de ese día. Si tenemos un plan, porque además a partir de los hechos se supone que el plan ya está puesto en marcha, sobre todo por lo que se viene haciendo en relación a asuntos importantes que tuvieron que ver con acciones inconclusas del gobierno que está por terminar, y por otro lado estas medidas iniciales que nos llevan a identificar, bueno, una mayoría absoluta para el efecto de reformar la Constitución, considerando que tienen mayoría también, o que tienen controlados más de la mitad de los congresos estatales, pues hay condiciones para iniciar efectivamente una transformación de fondo, mas no sabemos cuál es el modelo, hacia dónde va,
en cuánto tiempo, y cuáles van a ser los potenciales beneficios para todas. Pero también hay otros dos hechos que abonan a lo que tú estás comentando, Miguel, que es, por un lado, a propósito de esto de que ya no va a haber más dinero y que es necesario apretarse el cinturón, son necesarias medidas de austeridad, pero bueno, ya el Senado ayer demostró que se cumple la consigna de hágase la voluntad de la austeridad en los presupuestos del Ejecutivo y el Judicial, pero no en el del Legislativo, cuando dio marcha atrás a las medidas de austeridad que había anunciado el primer día. Eso por un lado. Y por el otro, este coro que hicieron los legisladores de Morena es un honor estar con Obrador, es decir, ¿qué podemos esperar? Que realmente el Ejecutivo vaya a tener un verdadero contrapeso en el Legislativo. Bueno, yo pienso que no va a haber contrapeso. No va a haber contrapeso en la medida de que la actuación se siga manteniendo, así como lo estamos observando. El único contrapeso que pudiera darse es el de afuera de las instituciones congresionales, es decir, el de la sociedad misma, el de su involucramiento, su participación, su análisis, su crítica, su propuesta desde afuera, porque pues bien sabemos todos que la conformación de cuerpos legislativos obedece fundamentalmente a intereses populares de grupo o a intereses de facciones muy específicas, y que no interesa que tanto sepa o que tanta capacidad tenga el sujeto que llega ahí, lo importante es que sepa levantar la mano. Entonces, ante esta circunstancia, bueno, pues ¿con qué nos vamos a encontrar? Si ustedes observan la fotografía que seguramente ya existe o va a existir en relación a quienes llegaron al Congreso, la fotografía de inicio, y vemos una fotografía a la vuelta de un año, pues vamos a darnos cuenta de que las cremas hicieron su efecto, y de que por lo tanto pues más interesa eso que el servicio mismo a la comunidad. Se ha perdido mucho, se ha perdido la visión y la idea de servicio, de servir. Entonces, un servidor público que se sigue llamando funcionario, lo seguimos llamando así, pues creo que estamos fuera también de orden en relación a lo que debemos de cambiar en principio, el lenguaje. ¿Cómo debemos llamar a un sujeto que llega a gobernar? ¿Sí? ¿Y por qué seguiremos, en todo caso, identificando a la institución con la persona? Creo que tenemos que dar un salto, y el salto tendría que ver con nuevas reglas, eso es definitivo, ¿sí? Con nuevas reglas, pero unas reglas que sean discutidas, no solamente en el pleno de los órganos legislativos, sino en el pleno del país, en el pleno de la sociedad. ¿Por qué razón? Pues porque los asuntos ya no son solamente de interés de quienes están gobernando. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la palabra más, más frecuente que aparece en los distintos artículos, análisis y notas que aparecieron en relación a los sucesos de Chiapas, pues es la de negociación. Entonces es la negociación a espaldas de el que otorgó el mandato, y por lo tanto, bueno, pues seguirá haciéndose esto en la medida de que el mandante no le exija que cumpla con el mandato. Ajá. Te doy una idea nada más, una muestra de algo, claro, que tiene que ver específicamente con lo que tiene que ver con el funcionamiento de los órganos legislativos, incluyendo los cabildos en los municipios. Muy bien, Miguel Ángel Ordaz. Va a dar un ejemplo. Perdón. Va a dar un ejemplo. Sí, perdón, adelante, Miguel. Mira, revisando las reglas en donde se establecen las funciones de legisladores locales y regidores, el 70% de las funciones tienen que ver con el buen comportamiento, con el que no agredan al otro, con el que se porten bien, etcétera. Y hay una tarea que se establece en el caso de Coahuila, que en el segundo inciso del artículo correspondiente en relación a las funciones de los legisladores, es la representación de la sociedad coahuilense. Pero a la hora de que termines de leer ese renglón, porque es un renglón nada más, te dice para asuntos legislativos para actividades y gestorías legislativas. Entonces, de pronto, si a eso limitas la responsabilidad en cuanto a la relación que hay entre un representante y sus representados, pues entonces estamos muy mal.
Si lo vemos desde el punto de vista de lo que tiene que ser cambiado, eso es lo que tiene que ser cambiado. Nosotros tenemos la obligación de observar qué es lo que de la norma ya no es actual, ya no es vigente, ya no nos sirve a nosotros, pero sí le sirve a ellos. ¿Para qué? Pues para, como te decía, ¿no? Para negociar cosas. Oye, bien. Miguel Ángel, buenos días, te saluda Marcela Pámanes, escuchándote con atención y pensando en la embargadura de las leyes de reforma de 1855 a 1873, que fueron las que se discutieron en esa legislatura. Pienso que cada momento es por sí mismo único e irrepetible, y que no podemos comparar ese entonces con el presente. Pero lo que sí podemos es abrir tal vez la puerta a la especulación o a los pronósticos que se hacen en función de saber la experiencia de los legisladores en lo que tiene que ver con funciones propiamente legislativas, la experiencia en función pública en general, esta mayoría conformada por Morena, ¿cuántos de ellos habían tenido previamente una experiencia en un cargo público o en alguna situación que les obligara a tomar decisiones no nada más por ellos, sino por el resto de la población? Y digo esto porque probablemente lo que tengamos que ver y tengamos que aceptar es el precio de la capacitación que habremos de pagar todos los mexicanos de esta nueva legislatura, ¿no crees? Bueno, mira, tú lo acabas de decir, el costo de aprendizaje es muy alto, ha sido muy alto. Sin embargo, tiene un costo adicional también igual de alto, que es que quienes ya lo aprendieron para su propio beneficio y permanecen en el cargo, se van, diríamos, intercalando de una cámara a la otra pues durante 40, 50 años. Lo acabamos de ver, o sea, lo acabamos de ver con los resultados de la elección, en donde aquellos que se sentían que nunca iban a ser desplazados, ya lo fueron desplazados. Entonces, vamos a decir, es tanto lo que se tiene que revisar, tanto lo que se tiene que analizar, discutir, que no va a ser suficiente el que lo hagan 300 o 400 personas integradas en las cámaras, en donde lo que va a prevalecer va a ser el interés que tenga que ver con los grupos, con las formas de representación que llevan, con quién los llevó allá, y entonces se va a diluir otra vez, se va a diluir. Esto no quiere decir que lleguemos a un punto en donde todo mundo, absolutamente todo mundo, podamos empezar a discutir sobre el particular, pero sí que se salga la discusión de ahí, porque si no, lo que va a suceder, bueno, pues es ya lo ha comentado por ahí Juan, es otra vez, es más de lo mismo, pero en circunstancias un poquito diferentes. Entonces, bueno, pero también hay que moderar las expectativas y hay que ofrecer el beneficio de la duda, o ni siquiera eso. No, mira, yo pienso que en este caso, por sí solo el resultado, las expectativas se fueron a las nubes, son muy altas, y en la medida de que no se cumpla rápido con hechos lo que se planteó, el desgaste va a ser también igual de rápido. Yo creo que el beneficio de la duda debe de ser, vamos a decir, un concepto compuesto que tiene que ser discutido, que tiene que ser, vamos a decir, redefinido, porque tenemos muchas dudas desde hace mucho tiempo y los beneficios que le otorgamos a la duda no se reflejan en beneficios para nosotros. Entonces, yo creo que ante esta circunstancia, iniciar con el beneficio de la duda sería no avanzar. Me parece que lo que se tiene que plantear desde ya es una exigencia en relación para ir un poco, diríamos, haciendo a un lado el verbo esperar. Tenemos que actuar y tenemos que exigir. Si no lo hacemos, entonces pues va a resultar otra vez lo mismo. Claro. Y lo vamos a ver en donde, pues en cualquier parte. Mira, simplemente lo que pasó, yo vi una nota que me llamó muchísimo la atención ayer, no sé si fue ayer o antier, en relación a creo que fue un acto del gobernador de Durango, y apareció en un diario de aquí, y en esa nota el gobernador anuncia, no sé si no la leí, nada más fue el puro encabezado, que van a bajar los sueldos de los funcionarios de aquella entidad. Bueno, si el efecto de demostración puede servir para eso, estaríamos, vamos a decir, pensando que se va a empezar a actuar bien, pero sabemos que esto es por imitación, y el que imita primero, en tiempos anteriores, no sé si en este también, el que imita primero es el que se sienta en la primera fila,
porque dice, yo también estoy con el que decidió por primera vez y que es la máxima autoridad de este país. Creo que falta, les falta calidad, diríamos, calidad en todos los sentidos, porque el gobernante se siente hecho a mano y por lo tanto el representante igual. Sí. Y si vamos a una oficina de gobierno nos vamos a encontrar con la misma situación. Claro. Entonces yo creo que aquí es mucho lo que se tiene que reflexionar, es mucho lo que se tiene que hacer, porque como decía Marcela en un principio, es muy terca la realidad y puede echar abajo cualquier buena intención o plan. Así es. Muy bien, Miguel Ángel Ordaz, analista político y académico, nuestro agradecimiento por tu participación en Contextos. Gracias a usted. Hasta luego, gracias.